Estamos en comunicación ahora con Alberto Fernández, expresidente de la Nación 2019-2023. Había sido jefe de gabinete entre 2003 y 2008, uno de los fundadores del Grupo Calafate, el Cinsan peronista del que nació el kirchnerismo. Y la situación en Venezuela es lo que nos motiva a consultarlo, así que lo vamos a recibir al expresidente Fernández con la marcha de la bronca de Pedro Fontevecchia. Lo saluda. Me gustaría si usted pudiera compartir con nuestra audiencia primero el contexto de su relación con Maduro y el régimen de lo que se denomina en la Argentina chavismo. Yo recuerdo que al comienzo de su presidencia, Diosdado Cabello, que era el número 2 del régimen del chavismo en Venezuela, lo criticaba a usted muy, muy duramente, y me gustaría entender luego sus diferencias respecto de la ex vicepresidente Cristina Kirchner sobre Venezuela a lo largo de su presidencia. Buen día, Jorge. A ver, en verdad siempre estuve muy preocupado yo por la situación de Venezuela, fundamentalmente por la suerte de los venezolanos, ¿no? Venezuela es un país que tiene alrededor de 30 millones de personas nacidas en Venezuela, de las cuales más de 7 millones de personas emigraron en los últimos 10 años. Es la migración más grande que se registra en América Latina. Y me preocupaba mucho porque en torno a Venezuela se decían un sinfín de cosas que algunas tenían un interés político claramente. Siempre hay que recordar que Venezuela tiene la cuenca petrolera más importante del mundo y por lo tanto los recursos naturales de Venezuela son objetivo de muchos países y de muchas empresas multinacionales que se dedican a eso, en un tiempo donde el petróleo y el gas empezaron a escasear porque Rusia y Venezuela están como fuera del sistema. El interés crece. Y me preocupaba porque se hablaba de violación de los derechos humanos, había emergido un presidente ridículamente elegido en una plaza que se llamaba Guaidó, se hablaba mucho de la falta de democracia en Venezuela, y en ese contexto yo asumí la presidencia. A poco de asumir, me encontré con que en Naciones Unidas Michelle Bachelet había hecho un informe sobre presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, y hablé con Michelle Bachelet, a quien conocía de mis años de jefe de gabinete y de sus años de presidenta, y le pregunté a ver exactamente qué era lo que tenía. Me contó, y di la orden de que la Argentina vote favorablemente el informe, que lo llamó el informe Bachelet, que era un informe que daba cuenta de presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela. En ese momento, Maduro pidió hablar conmigo, está muy molesto por el voto de Argentina, y yo le expliqué que en verdad a mí me preocupaba la situación de Venezuela y que había que empezar a despejar dudas sobre Venezuela, porque Venezuela estaba cuestionada no solo por los derechos humanos, sino también por restricción de derechos cívicos y de una democracia bastante cuestionada. Lo escuché con atención, empecé a seguir más de cerca el tema Venezuela. Me di cuenta que en Venezuela había un problema donde se mezclaban los intereses económicos externos que presionaban a Venezuela y que tenían dentro de Venezuela dirigentes políticos que respondían a esos intereses, y que era convivencia democrática. Lo que el mayor problema que tenía Venezuela era la convivencia democrática, porque los dos sectores realmente se maltrataban y hacían más difícil la vida en Venezuela. En ese contexto,
Trump, que en ese momento era presidente, perdón, para entonces Trump, que había sido presidente, que era presidente de Estados Unidos, había creado el Grupo de Lima, que era un grupo donde estaba Argentina, estaba el Brasil de Bolsonaro, estaba Perú, estaba Ecuador, estaba el Chile de el anterior presidente Bolsonaro, y de Piñera. Y en ese contexto era un grupo de presión sobre Venezuela que avalaba las políticas de presión de Trump sobre Venezuela. En ese momento Trump ideó la invasión militar a Venezuela. Algunos dirigentes venezolanos públicamente pidieron la intervención militar de los Estados Unidos a Venezuela. Bueno, yo había llegado con todo ese contexto encima. Y de lo que me preocupé y me ocupé es de que se recuperen los derechos humanos y que no haya dudas sobre los derechos humanos en Venezuela, y que al mismo tiempo Venezuela inicie un proceso yo lo llamaba de un proceso de mejoramiento democrático, de mejoramiento de la convivencia democrática, para que se disiparan todas las dudas y pudiéramos terminar con todas las sanciones que se le habían puesto a Venezuela. El informe de Bachelet, en aquel momento yo hablé con Maduro le dije que tenía que prestarle atención al informe de Bachelet, porque además él hablaba de una conspiración contra Venezuela, y yo le explicaba que Bachelet era la hija de una persona asesinada por Pinochet, que había vivido en el exilio toda la dictadura de Pinochet, que ideológica y conceptualmente estaba más cerca nuestro que enfrente, y que por lo tanto el informe tenía una relevancia mayor. Él lo entendió y accedió a algo que me había pedido Bachelet que le ayudara a conseguir, que era poner una oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que pudiera recibir denuncias y pudiera trabajar sobre fuerzas de seguridad en Venezuela. Y el resultado fue muy exitoso, porque lo cierto es que trabajó por más de 2 años esa oficina, y los problemas de derechos humanos desaparecieron del eje de debate público en Venezuela. Llegó el momento electoral, y la verdad es que el momento electoral se fue dando correctamente. O sea, en Venezuela el sistema hace que primero se elijan los intendentes municipales, después en otra fecha los gobernadores y en otra fecha el presidente. Y la verdad las 2 primeras etapas las pasaron sin problemas, y cuando llegó la hora de elegir gobernadores perdieron 8 estados, y entre los estados que perdió el chavismo estaba el estado donde nació Chávez. El candidato en ese lugar era el yerno de Chávez, con lo cual no había denuncias de fraude, no había ningún tipo de cuestionamiento. Yo creí que llegábamos a la elección con un proceso que había sido muy transparente, y que no iba a haber inconvenientes. Y sí debo admitir que desde alguna usina de la derecha internacional, la derecha se ha globalizado, sin ninguna duda, y actúa como una suerte de cártel político, pero había una usina que venía planteando desde el comienzo que Maduro no podía ganar, que iba a perder cómodamente, y que si ganaba iba a haber fraude. Y eso fue lo que sensibilizó mucho al gobierno de Venezuela, porque claro, es como que a uno le digan que si el domingo
le gana al Barcelona porque compró el árbitro. Y finalmente uno le gana al Barcelona y dice, bueno, pero ¿cómo así? Yo gané, ¿por qué me acusan de comprar al árbitro? Antes de haber jugado el partido ya me están acusando de que voy a comprar al árbitro para ganar. Esa también existió dentro del escenario venezolano, y precisamente por eso cuando a mí el Consejo Electoral, no el gobierno de Maduro, el Consejo Electoral me convoca para ser veedor, acepté y pedí poder ir unos días antes para poder escuchar todas las voces, escuchar a los opositores y escuchar al oficialismo. Bueno, todo eso se frustró, ya todo el mundo sabe cómo se frustró, y como vi que no iba a poder ejercer mi acción de veedor como correspondía, preferí quedarme en Buenos Aires y esperar que todo transcurriera como esperábamos. El proceso electoral los últimos días no hubo ningún tipo de ruido, no hubo ningún tipo de inconveniente. El día de la elección se realizó pacíficamente. Todo este informe lo tengo de veedores que estuvieron allí. Llega el cierre del comicio y ahí empiezan a ocurrir cosas que llaman la atención. La cosa que más llama la atención es la demora. Primero, quiero aclarar que Venezuela tiene uno de los sistemas electorales más rígidos y seguros que existen en el mundo, porque es un sistema de doble constancia. Uno vota en una máquina, en una computadora. Cuando emite su voto en la computadora saca una papeleta donde está lo que uno votó, y esa papeleta va a una urna. Así que el sistema es de mucha seguridad, porque tiene que coincidir lo que dicen las urnas con el papel, con lo que dice la máquina de la computadora. Pero empezamos a ver que, como es un voto electrónico, el conteo es muy rápido, y empezamos a ver que se empieza a dilatar el resultado, y que cuando se da el resultado, se da un resultado global, no se da resultados por estados, por municipios, se da un resultado global, y tampoco se dan a conocer las actas. Y hasta ahí, si la oposición tenía resultados más o menos parecidos, bueno, uno podía decir, bueno, se demoraron y no pasó nada, pero la oposición denuncia contar con actas, solo con una parte de las actas, en donde dice tener una ventaja abrumadora. Y allí es donde empieza el problema, porque lo que uno esperaba era que rápidamente se dieran a conocer las actas. La Argentina tiene un sistema mucho más lento de escrutinio, porque el escrutinio primero es todo con papel y segundo todo es de algún modo manual. Hay que hacer un conteo manual, llenar las actas, y esas actas hay que sacarles una foto y mandarlas inmediatamente al centro de cómputo, y la Argentina a las 10, 11 de la noche ya tiene resultados y tendencias. Y acá todo estaba demorado y las actas no aparecían. Entonces yo miraba la vez pasada, entré al sitio Elecciones 2023 y todavía están los datos de cómo que se cargaron en aquel entonces, de cómo salió la elección en cada lugar del país. Entonces, eso sí llamó mucho la atención. Los observadores y los veedores que estaban allí incitaron a las autoridades del gobierno que rápidamente publiquen las actas. No encontraron respuestas, y
y ahí ya empezamos a preocuparnos todos. Finalmente, yo aclaro que no fui a la elección como veedor, a pesar de haber sido convocado por el Consejo Electoral, con el gobierno de Venezuela me hizo saber que dudaba de mi imparcialidad, porque yo había hecho una declaración semejante a la de Lula, donde decía que en una democracia el que gana, gana y el que pierde, pierde, y si al oficialismo le toca perder, tiene que aceptarlo, que es lo que hacemos los que queremos y ejercemos la democracia. Eso fue visto allá como una suerte de conspiración de Lula y mío, y bueno, yo porque lo que más me importa es que Venezuela y el pueblo de Venezuela vuelva a recuperar la paz y la felicidad, que ha sido muy atacada por un bloqueo inmoral que le aplicaron en estos últimos años. Preferí no hacer nada por enturbiar el proceso electoral, que nadie dude que yo buscaba que la elección fuera transparente, limpia y que se hiciera en paz, buscando también que de ahí en más Venezuela dejara de padecer lo que vive. Y bueno, cuando vi que eso estaba puesto en tela de juicio, preferí salirme del escenario para garantizar tranquilidad y que nadie me haga parte a mí de una operación que, por lo menos en lo que a mí concierne, no existía. Alberto. Y ayer finalmente, con eso termino, esperé todo el día hasta que al fin del día hice pública mi preocupación de por qué no se daban a conocer los actos. Me parece que el tema de la imparcialidad viene de hace tiempo, y la particular perspectiva de lo que es la imparcialidad que tiene Maduro. Me gustaría compartir con la audiencia y recordarle a usted lo que decía el verdadero hombre fuerte, el jefe del ejército y de toda la inteligencia, el número 2 del régimen, Diosdado Cabello, sobre usted cuando usted era presidente. ¿Me permite colocarlo al aire? Sí, por supuesto. Pongámoslo. Con el presidente de Argentina, así como tibio, no sé, ¿verdad? De tibio para frío. Cuidado si frío nada más. Pero no es Macri, pues al menos. No, uno cree que no es Macri. No. Uno cree que no es Macri. Uno lee algunas cosas y dice, Dios, ¿para dónde van? Ojalá que se encuentren con Kirchner. Con la fuerza de Néstor Kirchner. Ojalá. No lo estoy criticando ni me meto en los asuntos internos. Solo siento la frialdad y la falta de solidaridad entre hermanos que están en la mira del imperialismo. Vayan a creer que se sienten que son superiores, ¿no? Están en la mira del imperialismo. Si no les sirven para los intereses, para sus intereses, aquí voy. Cuando nosotros vemos un presidente como Alberto Fernández colocar una loa casi que babosa para los comentarios tan hermosos, tan preciosos de Macron, presidente de Francia, y no decir nada de la carta sentida que le envió al pueblo argentino, al pueblo, no al presidente de Argentina, porque el presidente de Argentina no representa al pueblo argentino y al luto de Diego Armando Maradona. Él forma parte del gobierno argentino, eso es verdad, pero la muerte tocó fue a Diego Armando Maradona, no al señor Alberto Fernández. Tocó al pueblo argentino. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el señor Alberto Fernández colocó simplemente carta de Nicolás Maduro. A nosotros no nos importa, señor Alberto Fernández, si usted reconoce o no al presidente Nicolás Maduro como presidente electo, y legítimamente electo yo, porque no tenemos un gobierno virtual.
de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que nos da asco, de verdad, y yo lo digo por toda la calle del medio, guste o no guste, lo que nos da mucho asco es la acción suya. Hacerse el tonto, el pendejo. Mejor hablo bien de Macron, pero no digo si Nicolás Maduro nos envió una carta sentida de nuestro Diego Armando Maradona, que no es un Diego Armando Maradona argentino, es un Diego Armando Maradona del mundo. Bueno, claramente a lo largo de los 4 años de su presidencia, la relación con Maduro y con el chavismo fue tirante, Alberto. Bueno, dentro del chavismo hay como diferentes posiciones, ¿no? Diosdado Cabello es como una posición muy extrema. Que la verdad lo escucho y me debo confesar que me llama a gracia porque miren, él habla de mi tibieza. Es verdad, yo no hablo a los gritos, no insulto a nadie, no tengo las características de ninguno de ellos. Pero irónicamente, en mi primer viaje a Europa, yo empecé a desbaratar la imagen de Guaidó. Y a cada uno de los presidentes que vi, le dije que no podían reconocer a un presidente que había sido electo en una plaza. Él habla de mis comentarios sobre Macron, pero me acuerdo como si fuera hoy que le dije a Macron, vos no podés reconocer a Guaidó. Y me dijo, bueno, pero es lo que ha hecho toda Europa. Y me dijo, pero está mal. Es como si yo en América Latina, era la época en que había muchas revueltas callejeras en Francia, y le dije, es como si en la plaza de la Concorde los chalecos amarillos eligieran a Jean-Pierre presidente de Francia y yo lo reconociera como tal. Le dije, es un disparate. Y a partir de allí Macron se interesó en el tema de Venezuela, empezó a trabajar conmigo en el tema de Venezuela, iniciamos una mesa de diálogo que ocurrió en 3 oportunidades, donde hubo representantes del gobierno de Maduro y de la oposición, tratando de acercar posiciones. Y Maduro, en una COP, una reunión del ambiente que se viralizó, se encuentra con Maduro, lo cruza y Macron le dice, yo me estoy ocupando de ustedes porque Alberto Fernández siempre me dice que debo ocuparme de ustedes. No sé de qué habrá Diosdado Cabello. Alberto, me llama la atención. Y después, mire, Diosdado Cabello no me va a dar lecciones de Maradona a un hincha de Argentinos Juniors. Y por lo tanto, prefiero hacer caso omiso a alguien que siempre, bueno, que razonablemente por las idiosincrasias del pueblo les interesa más el riesgo que el fútbol. Alberto, pero a mí no me va a dar clase de Maradona. Sí. Lo que sí digo es que yo me acuerdo que por esos días muy tristes, porque yo lo conocí a Maradona y además soy un hincha de Argentinos Juniors y por lo tanto para mí Maradona es el jugador más importante que el mundo ha dado. En esos días llegaban cartas de todos se hacían públicas cartas de todos los presidentes del mundo. Y nosotros las replicábamos, no yo, el equipo que manejaba las redes, las replicaba en todos lados. Y se replicó la de Macron, y se replicó la de Maduro, y se replicó la de otros. Alberto, es realmente increíble lo de... Bueno, déjeme venir al hoy. Nosotros vemos que los otros 3 grandes países de América Latina, México, Brasil y Colombia, adoptaron una política similar y están tratando de construir una posición en común. Si usted fuera presidente, si le hubiera tocado a usted esta situación, ¿hubiera actuado como México, como Brasil y como Colombia? Absolutamente. Alberto, lo que nunca hubiera hecho es la barbaridad que se hizo. Porque
Porque vuelvo a repetir, hay una parte de esa percepción de persecución que tiene el gobierno de Venezuela, que es verdad. Es verdad, o sea, los medios internacionales, yo miro mucha televisión internacional para ver las noticias del mundo, y los medios internacionales durante las 2 semanas previas daban por derrotado a Maduro y decían que si ganaba era por un fraude. Entonces yo entiendo que eso haya calado en el ánimo y en el sentimiento de Maduro y del gobierno. Lo que no entiendo es, si ganó, ¿por qué no muestra las evidencias de su triunfo? ¿Por qué no las hace públicas? Esa es la parte que no entiendo. ¿Por qué cuando todos le estamos pidiendo que muestren las actas, se hace proclamar en 24 horas presidente de Venezuela sin dar respuesta todavía sobre las actas? Ahora dicen que van a publicar las actas. Y ahora va a haber una nueva discusión sobre si las actas son las actas reales, si fueron adulteradas. Ahora va a haber una nueva discusión. Yo creo que cometió un error el gobierno de Venezuela, sinceramente. Cometió un error y quiero creer que de buena fe, porque si en verdad las cosas son como dice la oposición, entonces uno debe ser muy crítico de lo que hizo Venezuela. Parece difícil creer que fue de buena fe el error que cometió el gobierno. Y bueno, por eso digo, yo trato de mantener la prudencia. Entiendo. Alberto, le quieren preguntar acá, y no quiero monopolizar el micrófono, Elizabeth Pejer primero y Claudio Mardones después. Elizabeth, por favor. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Buen día, Elizabeth. Me interesaba tener su opinión respecto de si le preocupa también la escalada del gobierno argentino contra el régimen de Maduro, que ayer generó situación de tensión incluso en la sede diplomática en Caracas. ¿Qué análisis hace de esa decisión de ir a fondo, ¿no? De ponerse al frente de un sector que va a fondo? Es que a mí me parece que al gobierno argentino le cuesta mucho entender cómo se manejan las relaciones internacionales. Uh-huh. Y las relaciones internacionales no se manejan como él maneja los vínculos políticos internos, insultando y control pagados por la Secretaría de Inteligencia, maltratando a todos los opositores. No funciona así, No funciona. Y la verdad es que acá no hay una discusión sobre si gana el marxismo o gana la libertad, como dice él. No es así. No es así. Acá lo que nosotros tenemos que preservar como comunidad internacional es que Venezuela recupere la convivencia democrática, se terminen las sanciones económicas que le han impuesto, que la van a terminar porque necesitan el petróleo, además no seamos ingenuos, y que los venezolanos, los 7 venezolanos que han debido emigrar por esa situación económica, puedan volver a vivir a su tierra. Eso es lo que tiene que lograr un hombre de la comunidad internacional. No hacer esta cosa de pensar que el mundo se divide entre marxistas y anarcoliberales, sí lo que son, o anarcocapitalistas, ni siquiera sé cómo se llaman. El mundo no existe más, el comunismo que habla no existe más. Pero no puede ser que maltratemos a Lula, a Petro, a Andrés Manuel López Obrador, a Sánchez, y ahora inventemos una cruzada por Venezuela. No, a Venezuela hay que ser firmes, hay que ser duros, hay que ir a los organismos internacionales. Ayer yo hablé con el presidente de la calle, sí, que no piensa como yo, claramente no piensa como yo, pero sí es un demócrata como yo.
y hablamos y él me comentó sus ideas y sus preocupaciones, pero desde una racionalidad distinta. Uno no lo escuchó a la calle decir las barrabasadas ni escribir los tweets que escribió el presidente argentino. Que yo creo que el problema que tiene Argentina tiene una horrible política internacional que nos va a segregar del mundo, nos va a segregar del mundo, porque si piensa que el mundo lo está mirando a la Argentina con simpatía, se equivoca, la mira con asombro, la mira con la boca abierta, como quien dice, ¿cómo puede estar pasando y diciéndose esto en Argentina? Claudio. Alberto, ¿cómo le va? Buen día. Claudio Mardones lo saluda. ¿Qué tal, Claudio? Usted bueno, recordaba algunos diálogos con Emmanuel Macron y, bueno, estamos hablando de noviembre de 2022, ¿no? El Foro por la Paz en París, en donde estuvo Gustavo Petro, flamante presidente de Colombia, también la presencia del gobierno noruego. Usted como uno de los facilitadores. También tuvimos una anterior en París. Exacto. Donde no estuvo Petro antes de que llegue Petro. Bueno, y ahí quería preguntarle, porque luego de esa tercera reunión que sucede en París, bueno, funcionan como facilitadores, se reanuda el diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano, ahí se dan las declaraciones de Maduro en la COP, en donde hace un guiño a las negociaciones de París. Ahora, a la distancia, con esta foto que está viendo de lo que está pasando en Caracas, ¿cree que esos esfuerzos quedaron en la nada? ¿Sienten que hubo una estrategia del gobierno venezolano para ganar tiempo? ¿Cree que se puede reconstituir alguna instancia de negociación después de esta situación crítica que está en pleno desarrollo? ¿Qué sabor le queda? Mire, yo creo que todo sirvió, porque el objetivo de todo eso era que hubiera elecciones, y las elecciones hubo. Ahora, el resultado es que todavía hay que seguir trabajando, porque en Venezuela evidentemente los ánimos no están calmados, y evidentemente el problema de la convivencia social se sostiene, sumado ahora al problema institucional que representa y que se hayan sembrado dudas sobre la legitimidad de un resultado electoral. Y por lo tanto me parece que nada fue en vano. Si no hubiéramos hecho eso, tal vez no hubiéramos logrado las elecciones. No hubiéramos logrado las elecciones a gobernador que se hicieron, y que acá pasaron desapercibidas, pero que fueron muy importantes. En Venezuela todo es muy confuso, porque fíjense que inclusive hubo gobernadores opositores a Maduro, que ganaron las elecciones en aquel momento y que hoy apoyaron a Maduro. Por eso digo, es todo muy confuso lo que ha pasado, y lo que necesitamos es que todo sea muy claro, porque si todo queda en este grado de confusión, entonces, bueno, la sensación de frustración por el intento de trabajo realizado es muy grande. Ahora, yo creo que hay que persistir en esa lógica. Alberto. En esa lógica. La lógica no es insultar en Twitter, No, eso no. Ni grabar videos absurdos para subir a Instagram. No, eso no es. Así no funciona la diplomacia en el mundo. Así no funciona. Y así nadie se vuelve líder en el mundo. Se vuelve el hazme reír del mundo, eso sí, pero líder nada, Alberto, le quería preguntar nuevamente a Jorge Fontevecchia. Sí, Jorge. Todos sabemos la importancia que tienen las imágenes, la comunicación analógica, como una imagen produce un efecto en política destructor. Cuando usted vio esas imágenes por televisión de que tiraban las estatuas de Chávez, ¿no sintió algo parecido a esa destrucción que sucede de abajo hacia arriba de un régimen obviamente incomparable, pero lo que pasaba, por ejemplo, cuando tiraban las estatuas de Saddam Hussein? ¿No sintió que en esa imagen había resumido 25 años de acumulación de frustraciones? Sí, yo creo que sí, pero también veo que en esas imágenes hay mucho odio, porque
La revolución chavista tiene muchas etapas y tiene muchos momentos, y tiene un tiempo con Chávez y tiene otro tiempo con Maduro. Yo quiero recordar que Chávez llamó a un plebiscito creo que era para reformar la Constitución, y lo perdió, y lo aceptó, y lo perdió por un punto, no lo perdió por 20, lo perdió por un punto y lo aceptó. Nosotros pasamos casualmente eso en la apertura de hoy. Si pareciera ser que hay un proceso de degradación en estas revoluciones, como le pasó a Nicaragua, que comienzan con buenos fines y se terminan convirtiendo. Pasamos también a lo que decía Trotsky respecto de Stalin, y que finalmente en las revoluciones se terminan degradando a un punto en el que finalmente pierden todo sentido de legalidad. Yo cuando lo conocí a Chávez en el año 2003, de casualidad tuve una larga charla con él, porque lo estaba esperando a Kirchner, fue el día de la asunción de Kirchner, lo estaba esperando, y vino a mi despacho, porque alguien le había dicho que si me tocaba a Kirchner, pues vino a ver a mí. Tuvimos una larga charla, y ahí yo le dije que yo sentía, le pregunté si había leído a Perón, y me dijo que no lo había leído a Perón. Y yo le dije, debería leerlo, presidente. Me dice, ¿por qué? Me dice, porque lo que usted está viviendo en Venezuela es exactamente lo que Perón vivió en el año 1945. ¿Cómo es eso?, me dijo. Bueno, en el año 45 la Argentina tenía una parte de la sociedad al margen, sin derechos, una sociedad que no estaba como reconocida como parte de la sociedad argentina. Y lo que hizo Perón fue reconocerle ese espacio social que eran los trabajadores, derechos hasta integrarlos a la sociedad argentina, hacerlos progresar y permitir que inclusive sus familias progresen después que él. Y yo lo que veo en Venezuela es exactamente lo mismo. Venezuela es un país que, a diferencia de la Argentina, no se ha desarrollado industrialmente. Es un país que tiene una dependencia del petróleo muy grande y que prácticamente importa todo lo que consume. Y le dije, hay que construir en Venezuela una base industrial, tienen que volverse productores de su propio, de aquello que consumen, y tal como le pasó a Perón, usted tiene en Venezuela una parte de la sociedad que está al margen, está olvidada por el sistema social venezolano, y tiene que integrarlos. Bueno, esa es mi tarea, me dijo, qué interesante. Y yo me acuerdo que le regalé una caja que había en la jefatura de gabinete, que había dejado a Tanasov, con las obras completas de Perón. Y yo lo que siento es que cuando ocurren esas cosas, a la sociedad privilegiada le duelen que ocurran esas cosas. Por eso, el día que nació el peronismo, como dice Grimson, el día que nació el peronismo, nació el antiperonismo, y el antiperonismo morirá el día que muera el peronismo, que espero que nunca muera. Pero hay un sector de la sociedad que repudia al peronismo por haberle dado derechos a los que menos tienen. Del mismo modo que hay un sector de la sociedad venezolana que repudia a Chávez por haberle dado derechos a un sector muy grande de la sociedad que no los tenía. Y que ahora, ante el deterioro de este proceso, que ya lleva muchos años, ante el deterioro de este proceso, reacciona tirando estatuas de Chávez, como en el 1955 reaccionaban tirando estatuas de Eva y de Perón. Alberto, y son todas malas señales, muchachos. En ese sentido, que Maduro se autodefina como peronista y evitista, ¿usted lo considera una usurpación de campo político? No sé por qué lo dice, no lo escuché decir nunca eso, pero no sé por qué lo dice, pero si él entiende que el peronismo es estar del lado de los sectores más humildes, que el evitismo es igualar los derechos de la mujer a los del hombre y preocuparse por los, entre comillas, cabecitas negras o descamisados,
bueno, bienvenido sea, si él se siente identificado por eso, bienvenido sea. Lo que nunca fue el peronismo fue un gobierno no democrático. El peronismo, con el correr de los años, además se volvió cada día más democrático. Y nosotros nunca fuimos parte de golpes militares, nunca participamos en ningún gobierno militar. Cada vez que hubo un gobierno militar, los perseguidos fuimos los peronistas, y eso nos hizo cada vez más democráticos. Es algo que le cuesta entender a la sociedad europea, que piensa que el peronismo tiene vínculos con el fascismo y con el nazismo, y nada más lejos de la realidad. El peronismo es yo diría que es el movimiento político más democrático que existe. Ni los radicales se pueden saltar de eso, porque no solo colaboraron con el golpe del 55 y aceptaron sus fusilamientos, sino que hasta, bueno, acá hay que hablarse de la Revolución Argentina, donde Monroy, que era el ministro del Interior de la NUCE, hizo todo lo necesario para que Perón no fuera candidato. Bueno, son parte de la historia, no estoy acusando por esto al radicalismo del presente, que podría ser cuestionado por cosas peores, como votar las leyes en ley de manda. Alberto Fernández, muchísimas gracias por su tiempo para con nosotros, le mandamos un saludo y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado, un abrazo grande. Acabamos de tener al ex